De la 92.9, Radio La Clave. Solo 1 grado tenemos a esta hora en Santiago cuando ya son las 8:42 de este lunes 5 de julio. Entre los constituyentes de Vamos por Chile se vio distintas reacciones al inicio de la sesión inaugural de la convención, desde observar lo que ocurría hasta criticar la actitud de los representantes de la lista del pueblo. Sin embargo, ya pasado el mediodía consiguió comenzar la sesión en que este sector votaba invariablemente por sus cartas para la presidencia y vicepresidencia sin que lograran imponer sus nombres. Bueno, mientras avanza la mañana, después de este día histórico, le damos la bienvenida al mostrador en La Clave a Raúl Celis, abogado, exintendente de Valparaíso, constituyente de Renovación Nacional por la Quinta Región, Distrito 7. Muy buenos días, Raúl, bienvenido. Buenos días, Maca, muchas gracias por la invitación a participar de este programa en Radio La Clave del Mostrador. Buenos días, Raúl Celis, Federico Joanola al habla. Mucho gusto. Sí, buenos días, Federico, igualmente. Oye, ¿y por qué no nos cuentas, Raúl, como constituyente de Renovación Nacional, tu visión muy brevemente de lo ocurrido ayer? ¿Quedaste contento? ¿Como balance? Puntos negros, puntos blancos, mirada pesimista, mirada optimista, muy brevemente. A ver, creo que lo principal es que el objetivo se cumplió, y el objetivo era instalar la convención constitucional, que se eligiera a su presidente y a su vicepresidente. Eso es lo que está establecido en la Constitución, y desde el punto de vista del objetivo se cumplió, y por lo tanto uno podría calificar la jornada como exitosa. En lo formal, creo que lamentablemente se produjeron una serie de incidentes que en algo empañaron la ceremonia. A partir de 2 horas y media después, interrumpir el himno nacional no me parecieron buenos síntomas. En cuanto a la elección de las personas que van a ocupar la presidencia y la vicepresidencia, tanto Elisa Loncón como Jaime Baza son 2 personas preparadas, con un buen nivel de estudios. La primera como profesora de Estado en convención en inglés y además estudios de posgrado en el extranjero. Jaime es abogado de la Católica de Valparaíso y hace clases en mi escuela de Derecho. Por lo tanto, son personas que a mí me dan tranquilidad desde el punto de vista de la preparación. Ahora, creo que va a haber que distinguir lo que pasó ayer de lo que va a pasar más adelante. Ayer fue una cuestión más bien formal de instalación, pero a medida que vayamos entrando al contenido de la Constitución, del reglamento, creo que las mayorías se van a ir produciendo de otra manera, ¿no? Dicen que va a ser más temática el tema de las votas, de las mayorías, de ir consiguiendo mayorías temáticas. ¿Tú estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Esa siempre ha sido mi posición desde el inicio de la campaña. Hay materias, por ejemplo, de regionalización en la administración regional, en la administración local, donde creo que los acuerdos van a ser, pero muy fácilmente por sobre los 2/3. Otras materias quizás van a ser más discutidas, pero creo que en lo sustancial se van a lograr acuerdos bastante transversales. Entonces, cortito, entonces tú piensas que esta postura de Chile Vamos de mantenerse como un todo homogéneo, oye, a pesar de su diversidad al interior, pero se mantuvieron como un todo aislados, como en un castillo parapetado frente al pueblo llano abajo, ¿no? ¿Eso no va a ser así en adelante? No, yo creo que eso más bien correspondió a la lógica a una lógica distinta, una lógica en una ceremonia de instalación donde se elegían a las principales autoridades, a las principales autoridades de la convención. Nosotros teníamos nuestros candidatos. Después de la primera elección se vio que una candidatura de centro izquierda tampoco podía prosperar, independientemente que nosotros le diéramos nuestro respaldo, y por lo tanto mantuvimos nuestro apoyo, y en la segunda vuelta, en la elección de vicepresidente, nuestra disposición era apoyar a Jaime Baza si es que el resultado terminaba siendo más bien incierto. Pero como también se dio con bastante certeza, no fue necesario esa materia. Pero de ahora en adelante creo yo que las cosas van a cambiar. Lo de ayer fue más bien algo testimonial en lo formal, en la instalación de la convención,
pero cuando hablemos de las materias, pienso yo que lo que hay que hacer es buscar acuerdos, buscar mayorías. Para eso nos eligieron. Una convención significa convenir, o sea, acordar. Y no tiene sentido adoptar otra actitud, ¿no? 8:47 conversamos con Raúl Celis, abogado, ex intendente de Valparaíso y constituyente de Renovación Nacional por la Quinta Región. Raúl, una pregunta, ¿cuál es el detalle? ¿Podríamos conocer algo de eso, de la propuesta de reglamento que entregó Chile Vamos? No, son cuestiones muy generales respecto a las comisiones, a la forma de sesión, a los días en que se va a sesionar, pero se refiere fundamentalmente a cómo enfrentar, cómo enfrentar estos primeros 30 días. Pero yo creo que ayer ya quedó en claro qué es lo que va a pasar durante estos primeros 30 días, en el sentido de que hoy, mañana y el jueves vamos a sesionar, hoy día de 15 en adelante, miércoles y jueves desde las 10. Desde las 10 en adelante, y ahí vamos a acordar cuáles van a ser las normas que nos van a regir, por estos primeros 30 días. Ya, pero entonces, en ese sentido, el reglamento que ustedes proponen tiene que ver más con la forma, con cómo van a operar, o una propuesta de organización interna. Absolutamente, a eso apunta. Raúl Celis, se va a conversar a propósito de los próximos días y de lo que se va a debatir ahí, el ampliar la mesa, las vicepresidencias para hacer más plural, para dar cabida a distintas sensibilidades, para hacerla más eficiente, para poder dividir más temáticamente y apoyar con eso el trabajo. Ustedes como constituyentes de derecha, que tienen un poco más del 25%, si no me equivoco. Un poquito menos. Ya. En matemáticas estamos ahí. Sí, parece, voy a tener que ir al colegio. Que hacer un cálculo. ¿Cuánto tienen para ser exacto? ¿Lo has calculado exactamente? No, pero 37 de 155, habría que sacar ahí la... Pucha, yo esperaba que me ayudara. Debe ser un 22,5. Ya, una cosa así. Gracias. Entonces, este 22,5 igual es una cifra relevante, constituyente, ¿cierto? 37, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. ¿Ustedes aspiran a tener una vicepresidencia en esa mesa? A ver, Federico, ahí yo distinguiría... yo voy a hablar de mi posición, porque todavía no tenemos una definición de los 37 de Chile Vamos. Este tema yo lo conversé hace mucho tiempo con Jaime Baza en un debate, cuando hablábamos, poco después de la elección, cuando hablábamos de qué comisiones eran las más importantes constituir y de qué forma se podía avanzar más rápido en la redacción de la Constitución. Y una de las cosas que tratamos en esa conversación fue la de establecer vicepresidencias temáticas, por decirlo de alguna manera, funcionales, para que nadie diga que estamos yendo en contra de la Constitución, que eso podría facilitar, por ejemplo, lo relacionado con participación ciudadana, lo relacionado con la Comisión de Ética, lo relacionado con la Comisión Técnica, en fin. Y pienso yo que desde ese punto de vista si ayuda al funcionamiento de la Convención Constitucional. A mí me parece que no es una mala idea, porque como digo, la conversamos ya hace como un mes y medio con Jaime, y a mí me pareció bastante razonable. Ahora, si nosotros tenemos o no una vicepresidencia, para mí no es lo central, sino que lo que yo quiero es que la convención funcione, y funcione de manera eficiente, al margen de si tenemos o no una vicepresidencia. Y en ese sentido, ¿hay algo ahí como que queda en el ambiente, o hay hartos diálogos que dicen, bueno, Chile Vamos quedó medio aislado en todo este proceso? Yo entiendo que la voluntad no es esa, no es quedar aislado, sino que buscar puentes de acuerdo y de conversación, ¿no? ¿Cuál es tu balance después de este primer día en ese sentido, en esa sensación que interpretan algunos para decir que quedan aislados? Maca, lo que pasa es que yo distinguiría lo que es la primera sesión de lo que va a pasar más adelante. Uh-huh. En la primera sesión, para algunos constituyentes, especialmente del sur, era difícil votar por quien fue designada presidenta de la convención.
Esa fue la razón de que mantuvimos un criterio de unidad en torno a un candidato. En la segunda, en la vicepresidencia, estábamos disponibles a endosar los votos en caso que fuese necesario, pero no fue necesario. Ahora, no tiene ningún sentido, desde mi punto de vista, jugar un papel de bloqueo, porque no podemos bloquear, entre otras cosas, no tenemos los votos suficientes. Uno tiene que actuar aquí con vocación de buscar acuerdos, de generar diálogos, y para mí ese es el objetivo que nosotros debemos cumplir. Para eso nos eligieron, no para jugar un papel de irrelevancia obstructiva, por llamarlo de alguna forma. Ahora, estoy hablando por mí, no estoy hablando por los 37, pero esa va a ser la posición que yo voy a sostener el día de hoy con los convencionales de Renovación Nacional. Raúl Celis, sí. Abogado, ex intendente de Valparaíso, constituyente de Renovación Nacional. Raúl, hay un tema que preocupa a la ciudadanía, que es el tema de la transparencia y de las inhabilidades para votar, de que por la ventana no se cuelen intereses espurios, el vínculo famoso y que le ha hecho tanto mal a nuestra democracia de política y dinero, ¿no? Como los intereses económicos permeaban, a la política y la corrompían. Como algunos parlamentarios y funcionarios de gobierno privilegiaban los intereses privados sobre los intereses públicos en atención a quienes les financiaron sus campañas. Y con eso llego a mi pregunta. Generalmente cuando se habla de eso, aunque no exclusivamente, por supuesto, pero mayoritariamente se trataba de parlamentarios de derecha, también de la exconcertación, pero fundamentalmente de derecha, de la UDI, tú eres de la Nación Nacional, pero de derecha en general. Entonces, la duda que queda, tú vas a apoyar, la derecha va a apoyar normas de inhabilidad más estrictas que las que hoy día existen para el Parlamento, normas de transparencia, normas de inhabilidad, normas que permitan a la ciudadanía estar tranquila que detrás de un constituyente no hay ya todo un tipo de lobby que lo va a llevar a votar no por el interés general, sino por el interés particular? Federico, mi campaña la financié casi exclusivamente con recursos propios, de manera que no tengo ninguna obligación con nadie, y claro, tuve algunos aportes particulares menores, pero sin ningún compromiso, y eso entonces, pero mi pregunta, perdón Raúl, va más allá de lo personal tuyo, sino que en general. Sí, entiendo. Lo que pasa es que me gusta ir distinguiendo. Sí, entonces, claro. Primero parto por lo personal, que es una campaña que financié fundamentalmente yo, y no tengo ningún compromiso de ninguna especie con ningún tipo de financista. Ahora, en cuanto a financiamientos externos, hoy día la ley que funciona básicamente con una lógica de evolución de recursos en base a la votación obtenida, no genera tantas distinciones entre los convencionales de derecha o izquierda. Es cierto que en Santiago las campañas más caras fueron de personas de Chile Vamos, pero eso yo creo que no es conveniente generalizarlo para todo el país. Por lo menos en la región de Valparaíso hubo muchas campañas de Chile Vamos que fueron bastante modestas. Pero Raúl, es que ni siquiera te estoy preguntando por el financiamiento de estas campañas, estoy hablando de las platas que puede haber detrás y de los intereses que puede haber detrás. Por eso se trata de normas de inhabilidad en general y prohibición de votar en ciertas materias. Cuando haya declaración de intereses, tengan que ser más exhaustivos que los que hoy día tienen los parlamentarios. En fin, esto es un conjunto de normas y de apreciaciones, ¿no? Es como las propuestas. Para eso fue una de las razones que conversábamos de la vicepresidencia y conformar, por ejemplo, en materia de ética. Las inhabilidades que hay en la Constitución política y en la ley del lobby y en la ley de probidad, porque son aplicables en esta materia, no son menores. Yo, por ejemplo, tuve Pero que se han mostrado como insuficientes en muchos casos, ¿no?
pero para eso también hay una comisión de ética y hay sanciones, y esas sanciones deben ser aplicadas. Ahora, no sé qué tan fácil puede ser ir más allá de lo que está establecido en la ley, porque si una persona quiere dejarse influenciar, hay muchos medios, independientemente de lo que establezcan las leyes o las normas. Siempre pueden haber platas negras, platas que se pasan por debajo. Yo en eso, Federico, Maca, me he guiado siempre por una regla que ha sido de la transparencia. En la época de la intendencia mía, yo denuncié actos de corrupción de gente de derecha, de gente de izquierda, todos fueron condenados con penas aflictivas, y por eso creo yo que hay que ser cuidadoso en eso de pensar que una norma específica, adicional, va a resolver algún conflicto de interés que se pueda presentar o una votación en determinado sentido. La naturaleza humana, independientemente de lo que uno regule, siempre va a llevar a conductas desviadas, y para eso creo que dentro de la Convención Constitucional tiene que haber una comisión de ética que sancione ese tipo de conductas. Y que la regulación sea efectiva también, por cierto. Pero hay una regulación, y esa regulación es bastante fuerte. No, yo digo como a nivel permanente, como que lo que suceda en esta convención, digo, no, más allá de cómo regule hoy día y qué tan efectiva siga siendo, lo que poníamos en el diálogo es la posibilidad de que esa transparencia sea uno de los puntapiés iniciales y permanentes durante todo el proceso de escritura. O sea, la transparencia es fundamental, y es fundamental desde el punto de vista de lo que uno muestra, de cómo se sesiona, de cuáles son los acuerdos, de quienes uno escucha, pero en materia de inhabilidades, la legislación es bastante rigurosa. Les doy un ejemplo. Yo soy director de una corporación que tiene un hospital en Viña del Mar, que es el Hospital de Niños de Viña del Mar. ¿Es conveniente o es inconveniente que me mantenga como director de esa corporación? Se fijan que, por supuesto, es ad honorem. No está expresamente establecido en la ley. Teóricamente, recibe algunos fondos fiscales por pacientes que se atienden por FONASA. Y por lo tanto, no debería seguir en el hospital de niños. Pero es una inhabilidad que realmente tiene sentido. Por eso que creo que en estas materias uno tiene que ir paso a paso. Y caso a caso, dices tú, en ese sentido. Sí, pero te voy a dar un buen ejemplo que tú me das, pero te voy a dar un ejemplo que ha estado en la opinión pública desde hace tiempo. Quienes tienen derechos de agua, pocos, muchos más o menos, van a poder votar en las normas que se digan relación con el derecho a propiedad de aguas. Ahí nuevamente hay que distinguir, porque, por ejemplo, yo tengo derechos de agua, o sea, yo soy accionista, donde tengo un 0,2%, un 0,3%, una sociedad anónima que se dedica a un área relacionado con prestar servicios a ciertas faenas mineras, y esa empresa tiene algunos derechos de agua. Tengo un 0,2% de esa sociedad. Esos derechos de agua son para una de las líneas de negocio que tiene esa empresa. Entonces, si yo tuviera que valorizar, serán 100.000 pesos, 50.000 pesos lo que valen esos derechos de agua. ¿Y quién va a poner la comisión de ética va a poner las normas para saber quién puede y no puede votar, o quien vota contrario a esas inhabilidades recibe alguna sanción o se le anula el voto? No sé, ¿cómo se va a hacer? Porque yo creo que la ciudadanía es un tema que le preocupa y que puede hacer que la Constitución tenga mayor legitimidad, ¿no? Sí, bueno, por eso tiene que existir una comisión de ética, por ejemplo, en el caso que estoy dando yo, bueno, esos derechos de agua están siendo transferidos en este momento en la sociedad de la que formo parte, pero creo que hay muchas cosas donde uno no puede dar, o sea, lo ideal es que personas que tengan derechos de agua en una cantidad importante, en definitiva todos debemos tener a través de la AFP, pero personas que tengan derechos de agua en una cantidad importante
se abstengan, ¿verdad?, se inhabiliten de participar de esas votaciones. Pero creo que en esto hay que ir caso a caso. Y que esté reglamentado, porque no puede ser solo una búsqueda de voluntades, digamos, como el que tenga que se inhabilite a voluntad, digamos, también quizás tiene que quedar. Por supuesto que esto hay que desarrollarlo, y hay que desarrollarlo bien y según las materias. Ahora, materias en las que puedan haber conflictos de interés siempre van a existir, y si a uno le buscan y le rebuscan, claro, al final puede terminar con Pero a tu juicio, Raúl, ¿esto debiera estar en el reglamento? A mi juicio deberíamos no sé si en el reglamento, yo más bien creo que la Comisión de Ética, o si se crea una vicepresidencia de Ética, debería desarrollar este punto, porque en el reglamento podemos llegar a una casuística, y la casuística generalmente deja espacios en blanco, deja líneas sin desarrollar. No creo yo que el objetivo del reglamento sea profundizar en las inhabilidades. Creo sí que, por ejemplo, una vicepresidencia de ética que desarrolle posibles conflictos de interés es más razonable. Ya, esa es la solución que tú le ves más plausible. Raúl, se nos acaba el tiempo. Así es. Sí, te explico por qué, Federico. Sí. Porque creo que es más fácil llegar a acuerdos en eso. El reglamento, lo ideal es despacharlo con cierta velocidad para poder entrar al fondo de la Constitución, y creo que es mucho más simple tratar esto a través de una vicepresidencia que vaya generando las pautas por las cuales debemos guiarnos los convencionales constituyentes. Suena razonable. Y que opere desde el principio. Sí, suena razonable. Raúl Celis, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo vas a enfrentar tú el tema de hoy, que es lo primero que se va a tratar, que es una declaración respecto de los presos? Algunos les llaman presos políticos, otros presos de la revuelta en el contexto de la revuelta social. Bueno, Maca, Federico, yo soy abogado. Los abogados sabemos que existe una división de poderes, que es un poder ejecutivo, un legislativo, un judicial. Son 25 o 26 personas, según uno le haga caso a la Corte Suprema o a la Fiscalía, quienes están formalizados, ¿verdad?, por delitos comunes, por delitos de homicidio frustrado, por incendios, por lesiones graves. Aquí no hay presos políticos y hay un poder judicial que es el que se encarga de resolver estas materias. La Convención Constitucional no tiene ninguna facultad relacionada con las personas que fueron detenidas después del 18 de octubre. Por lo tanto, yo no voy a respaldar una declaración que haga una petición, porque no puede ser de otra forma, una petición de indulto o de amnistía a personas que están siendo juzgados por las autoridades competentes. Porque eso también sería salirse de la Constitución, y si nos salimos de la Constitución desde el primer día, el día de mañana malamente vamos a poder pedirle a los chilenos que se rijan o que cumplan con las normas de la Constitución que nosotros vamos a dictar. Bueno, pero ahí hay una discusión que tendrán sin duda a partir de las 3 de la tarde. También están todos aquellos que están en prisión preventiva y que han demorado resoluciones judiciales, ¿no? Entonces también la discusión es larga, pero bueno, quedaremos atentos a cómo avanzan en esa conversación, que de tiempo tendrán a partir de hoy a las 3 de la tarde. Y más allá de ese punto, también te deseamos buen camino en estos meses de convención y de sesiones, que salga todo lo mejor posible, que haya diálogo, debate, conversaciones y acuerdos, por cierto. Bueno, yo les agradezco, Maca, Federico, esta entrevista, y efectivamente lo que debemos plantear es tratar de llegar a acuerdos, tratar de que el diálogo sea el que prime, que prime también el respeto dentro de la Convención Constitucional, porque esa es la exigencia que tenemos. Para eso es una Convención Constitucional, para llegar a acuerdos en torno a una Constitución. Y yo creo que el país no entendería que nos aferráramos, digamos, a distintas trincheras y esto se transformara en una batalla y no en una convención de acuerdos, en una búsqueda de acuerdos. Muchas gracias, Raúl Celis, por esta conversación. Que tengas un muy buen día, que sea un exitoso primer día de funcionamiento de la Convención Constituyente. Muchas
muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buen lunes. Bueno, y antes de irnos a una nueva pausa, quiero contarte que Copeuch es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios que te apoya con un crédito de consumo donde tu tarjeta de crédito te da acceso a eso que quieres, con un crédito hipotecario que te hace cumplir el sueño de la casa propia. Eso es Copeuch, el lugar donde todos ganan. Conoce su oferta de productos y servicios en copeuch.cl. Y nosotros nos vamos a la pausa y al regreso entramos ahí en los detalles del semanal, el newsletter económico del mostrador.cl. Vamos y volvemos con más. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en la Clave.